tener el Espíritu Santo significa hacer una experiencia de Cristo vivo, experimentar que Cristo está vivo. Donde está el Espíritu se comunica vida, y concretamente la vida de Cristo, Cristo vivo, lo palpamos presente. Y podemos decir que la iglesia recibió una doble porción del Espíritu. Hoy les quiero traer a un lugar súper especial que está aquí, detrás de esta puerta, y que les voy a mostrar. Y es la Sala de Pentecostés. Un lugar que se encuentra aquí en Jerusalén, donde yo vivo, en el centro Notre Dame de Jerusalén, y que va a ser bendecido e inaugurado en esta ocasión para Pentecostés. Vendrá el obispo de Jerusalén, el patriarca cardenal Pizzaballa, para bendecirlo. Y miren que es un lugar maravilloso, una obra de arte grandiosa, una pintura, son lienzos, y pues está en todo el cuarto. El techo representa la escena de Pentecostés, y aquí pues voy a contarles algunos aspectos de este misterio de la venida del Espíritu Santo. Así que acompáñenme mientras contemplamos las pinturas de este lugar. En el día de Pentecostés, la Santísima Virgen María, que con su presencia en la sala superior, en el cenáculo, precisamente ayudó a los demás a hacer una experiencia de Cristo vivo a través del Espíritu Santo. Y esto es muy importante, muy interesante. ¿Qué es esto de tener el Espíritu Santo? ¿Qué es esto de invocar el Espíritu Santo? De algún modo podemos decir que tener el Espíritu Santo significa hacer una experiencia de Cristo vivo, experimentar que Cristo está vivo. Cuando en algún lugar vemos que una persona con su vida, con su palabra, con su actitud, de algún modo nos hace palpar que Cristo está presente, ahí está el Espíritu Santo. Esa es una manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces, en cambio, se da también en la iglesia momentos en los cuales las actividades, las predicaciones están llenas de formalidad, muy correctos, se dicen cosas doctrinalmente muy pulcras, pero que tal vez está todo demasiado acartonado, demasiado esquematizado, y que al final ahí no hay nada vivo, ¿no? Ahí falta espíritu, falta vida. Entonces, de algún modo podemos decir que donde está el Espíritu se comunica vida, y concretamente la vida de Cristo, Cristo vivo, lo palpamos presente, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos pidiendo, que podamos vivir nosotros la presencia viva de Cristo y que podamos comunicarla. Y eso es lo que hizo María en la visitación, y eso es lo que hizo María en el cenáculo, es lo que está representado aquí en este mural. Entonces ese es el primer pasaje que quisiera compartir con ustedes, esa visitación de María comunicando la presencia de Cristo vivo por el Espíritu Santo. Allí enfrente de nosotros está la imagen del Monte de los Olivos, que se ve allí al fondo, que corresponde geográficamente con que si quitáramos esta pared y pudiéramos ver allí, veríamos también el Monte de los Olivos, que está allí precisamente detrás. Pues bueno, allí nos dice San Lucas que se fueron con Jesús aquel día de la Ascensión, y Jesús subió al cielo y lo vieron partir. ¿Y por qué subrayo este hecho? Porque nos lleva a conectar con un pasaje que es precisamente la ascensión, pero de otro personaje en la Biblia, de Elías. Todos recordamos cómo fue el final de la vida terrena de Elías, que pasando el Jordán fue llevado al cielo, ascendió al cielo en una carroza de fuego. Pero ¿por qué hago esta conexión? Porque nos dice la Escritura que su discípulo, Eliseo, lo vio irse, pero le pidió un don y le dijo que antes de irse le dejara una doble porción de su espíritu. ¿Qué significa? Que Eliseo lo vio ir al cielo y luego recibió el espíritu y el poder de Elías en doble porción, de manera que la vida de Eliseo reflejó la vida de Elías, pero aún con más fuerza, más prodigios, más vigor, más entusiasmo. De algún modo se manifestó el Señor a través de Eliseo, incluso más de algún modo que en Elías, porque recibió esa doble porción. Bueno,
Pues es exactamente un paralelo de lo que ocurrió aquí. Los discípulos vieron partir al Señor en su ascensión y luego recibieron el Espíritu. Y podemos decir que la iglesia recibió una doble porción del Espíritu. ¿Y esto por qué lo digo? Porque el mismo Jesús dijo que el que cree en mí hará obras como las mías e incluso mayores. Y los Hechos de los Apóstoles de algún modo nos narran, comienzan hablando de este evento de Pentecostés, pero luego continúan obrando o narrando todo lo que Cristo obraba en el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Cristo sigue vivo en la iglesia, obrando en sus palabras, en sus obras, en sus prodigios, a través de experimentar a Cristo vivo todos los días. Lo que estaban festejando o celebrando en el cenáculo aquel día, 50 días después de Pascua, era la fiesta del Shavuot. Es una palabra hebrea que significa las semanas, o podríamos decir nosotros las 7 semanas, ¿no? Que la fiesta de las semanas, que son 7 por 7, 49. Después de 49 días se celebra el Shavuot, que en griego se llama Pentecostés, por el número 50. Pentecostés en griego, Shavuot en hebreo. Pero, ¿cuál es el punto? Estaban celebrando Shavuot, que para el mundo judío es la fiesta que conmemora la entrega de las tablas de la ley, que no son solo los 10 mandamientos para el judío, son precisamente, es toda la Torá, digamos, los 5 primeros libros del Pentateuco, que contiene la ley de Moisés, que es la ley de Dios. Celebrando esa entrega de la ley es que los discípulos reciben el Espíritu Santo, y la descripción que hacen los Hechos de los Apóstoles de lo que ocurrió en el cenáculo está calcada sobre la descripción de lo que se narra en el Éxodo que ocurrió en el Sinaí. ¿Qué ocurrió en el Sinaí? Hubo unas ráfagas de viento, un sonido estruendoso, hubo fuego. Bueno, todo eso mismo es lo que se nos dice que ocurrió también dentro del cenáculo en el monte Sión, ya no en el monte Sinaí. Y ocurre todo este estruendo y todo este fuego que en el fondo representa la presencia de Dios. El fuego era precisamente lo que indicaba que Dios estaba presente, por ejemplo, en la tienda del encuentro, ¿no? La columna de fuego en el desierto, la presencia de Dios. Bueno, pues ahora, ¿dónde está la presencia de Dios? En cada uno de los creyentes, en cada uno de los discípulos que tiene esa presencia del Espíritu en sí mismo, y por eso cada uno tiene una lengua de fuego. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la ley? Bueno, pues que la ley que estaba escrita en unas tablas de piedra, ahora por el Espíritu Santo el Señor quiere escribir la ley de Dios de manera mucho más perfecta, ya no en tablas de piedra, sino en nuestro corazón de carne. Les daré un corazón de carne, ya no un corazón de piedra. El Señor quiere darnos esto. Y aquí se nos propone precisamente este texto de Jeremías 31-33. Pondré mi ley en su interior, la escribiré sobre sus corazones, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. ¿Y esto qué significa en la práctica? Significa que una cosa es tener una ley externa que me dice, no hagas esto, haz aquello. Me da unas obligaciones y unas prohibiciones que yo tengo que cumplir so pena de castigo, o incluso pues por un premio tal vez. Pero es algo externo, y normalmente, si es algo externo, es algo que me tiene que legislar porque no me gusta. Me dicen que no lo haga, tengo que evitarlo porque se me prohíbe, porque se me amenaza con un castigo, pero si no estuviera prohibido yo lo haría. O si no estuviera mandado yo no lo haría. Es decir, va en contra mis tendencias. En cambio, el Evangelio, por el Espíritu Santo y por la gracia, lo que quiere es que sea algo mucho más profundo. Que entre en mi corazón de manera que yo desee amar. Que yo ame la voluntad de Dios. No que yo la cumpla simplemente, sino que yo la cumpla amándola, que yo la cumpla con gozo, que yo la cumpla con alegría. Porque no es lo mismo cumplirla por deber que cumplirla por amor y por gozo, por gusto.
Y esto es lo que ocurre. Por el pecado original, los seres humanos tendemos a ir en contra de la ley de Dios. Tendemos a ir al revés. Y entonces lo que nos hace daño es lo que nos gusta y lo que nos atrae. El pecado es lo que más nos parece interesante a nuestra naturaleza pecadora, caída. Pero, en cambio, las cosas buenas muchas veces son las que más nos cuestan. Hacer el bien nos cuesta. La caridad nos cuesta. La oración nos cuesta. Y muchas otras cosas buenas nos cuestan. Y no nos gustan. ¿Por qué? Nuestro paladar está enfermo. Resulta que lo que nos hace daño y nos envenena, eso le encontramos mucho gusto. Y en cambio, lo que nos hace bien, lo que es nutritivo, nos parece amargo. Hay un problema en nuestro paladar, en nuestro gusto interior. Y el Espíritu Santo es el que viene, en cambio, a transformar nuestro gusto para que lo dañino, el pecado, nos empiece a ser amargo, nos empiece a ser realmente repulsivo. Y en cambio, el bien, la bondad, el amor, la gracia nos empiece a ser atractivo, nos empiece a ser dulce al paladar. Y eso es lo que le estamos pidiendo al Señor. Inscribe esa ley tuya en mi corazón, para que tus bienaventuranzas, dichosos los pobres, dichosos los misericordiosos, los que lloran, los que son perseguidos, etcétera, etcétera, que los valores del Evangelio, la pobreza, la castidad, la obediencia, pero otros muchos consejos evangélicos que el Señor nos da, el perdón de los enemigos, ¿no? Tantas cosas que el Evangelio nos propone, que nos parecen duras, nos parecen amargas, nos empiezan a ser las más dulces de todas. Y eso el Señor nos lo puede regalar por el Espíritu Santo. Dice el libro de la sabiduría, unas palabras muy importantes. Dice que el Espíritu del Señor llena toda la tierra y el que todo lo abarca tiene la ciencia de todo. Bueno, pues esto coincide un poco con el relato de Pentecostés, porque se nos dice en los Hechos de los Apóstoles que cuando estaban reunidos en aquel lugar, de repente llegó un estruendo y un viento que llenó toda la casa. Llenó toda la casa. Y esto me lleva a conectar con otro momento también del Evangelio, porque se nos dice en el Evangelio de San Juan y en otros dos más, de algún modo también, que una mujer llamada María de Betania ungió a Jesús con un perfume que llenó toda la casa. Y no solamente ungió con un perfume, dice que tenía un frasco de alabastro con un perfume carísimo de nardo. Pero además San Marcos nos dirá un particular. Dice que no solamente lo ungió, sino que ella rompió aquel frasco, de manera que derramó todo aquel perfume. Y San Juan es el que nos dirá que ese perfume llenó toda la casa con su fragancia, con su aroma. Bueno, pues de algún modo podemos decir que eso es Pentecostés. Jesucristo es el frasco del perfume más caro y más precioso que existe. Y Él en la cruz es ese frasco que se rompió, pero que se rompió con un propósito, con el propósito de derramar aquel perfume por todo el mundo. Resulta que en este momento hay un cambio radical, porque estos mismos que están reunidos para celebrar la ley de la Torá, reciben ahora el Espíritu Santo que les da la capacidad de comunicar esta ley de Dios, pero ahora en todas las lenguas del mundo. Ahora la ley del Señor es para todos los pueblos, no solo para uno en particular, sino todas las naciones pueden participar, todos pueden entender la voluntad de Dios, la ley de Dios, el llamado de Dios y el amor de Dios
en su propia lengua. ¿Y cómo se va a llamar? O cómo decimos la palabra universal. En griego se dice católico o católica. De manera que por eso nosotros podemos hablar de que aquí es el inicio de la Iglesia católica universal, donde todos los pueblos se reúnen en torno a Jesucristo y a su Evangelio, porque ahora esta ley de Dios se comunica a todas las naciones. Esta universalidad de la Iglesia es lo que de algún modo estamos palpando y celebrando también en Pentecostés. Y entonces, aquí en esta pintura maravillosa que nos rodea, tenemos representado también la presencia en esta esquina de algunos personajes del Evangelio que no eran judíos. Por ejemplo, aquí se nos muestra al final, allá en la esquina, la mujer samaritana, es decir, si es samaritana no era judía, por eso tiene ese cántaro en la mano. O por ejemplo, Simón de Cirene, que aparece de piel morena allí detrás, aquel que ayudó a Jesús a cargar la cruz. Se nos dice que él era de Cirene, por tanto, por eso es representado como africano. Y de manera especial quiero fijarme en esta mujer que está inclinada, dando de comer a un perrito, porque hace referencia a un pasaje muy conocido de la Escritura. Y es la que llamamos la mujer sirofenicia. ¿Qué significa sirofenicia? Es una mujer que venía del territorio que está entre Siria y Líbano. Entonces es una especie como de libanesa o siria, de esa región, cultura griega, no judía. Tuvo un encuentro con Jesús, le pidió a Jesús un milagro. Jesús en un primer momento fue reticente, le dijo una frase muy dura a Jesús, le dijo que no era justo dar el pan de los hijos y echarlo a los perros, ¿no? Hay todo un significado detrás, porque las culturas paganas veían como inferiores a los judíos y viceversa también. Entonces había ahí una lucha y de algún modo Jesús, queriendo bajarle el orgullo a los paganos, le dice a esta mujer esta respuesta muy dura, pero ella muy humilde le responde: Señor, eso es verdad, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Entonces Jesús se conmovió y le concedió aquel milagro. Bueno, pues aquí está representada esta mujer, dándole de comer al perrito, que representa a los pueblos que inicialmente no teníamos acceso al plato fuerte, los que nos tocaban solo las migajas, hemos dicho antes. Pero resulta que aquí no le están dando migajas, le están dando el plato fuerte. Está recibiendo, aquí aparecen como una especie de chuletas de cordero. ¿Y por qué? Porque precisamente están recibiendo el Cordero de Dios. Es decir, todos los pueblos participamos del sacrificio del Cordero. Y hoy por hoy todos los pueblos, todas las naciones en la Iglesia participamos de la misma mesa, que es la mesa de la Eucaristía. Y por tanto tenemos ante nosotros el plato fuerte que el Señor ha querido servirnos a partir del evento de Pentecostés, que irradia a todas las naciones el mensaje de Jesucristo, el Evangelio. De manera que hoy por hoy el pueblo de Dios es universal, la Iglesia es católica. Y con esto, y así termino, insisto en que no se trata de un pueblo diferente cuando decimos el nuevo pueblo de Dios. Atención, que no se trata de que Dios rechazó a su antiguo pueblo y se creó uno completamente nuevo. Eso no es lo que creemos los católicos. Sino que el pueblo de Dios, la Iglesia, es el mismo pueblo del Antiguo Testamento, pero que ha crecido, se ha abierto y que hoy por hoy
tiene miembros de toda la iglesia, de todo el mundo, de todas las naciones. Por eso Jesús quiso fundar su iglesia eligiendo 12 apóstoles judíos. 12 judíos. ¿Qué significa? Que es el mismo pueblo del Antiguo Testamento, son judíos, y son 12 porque representan las 12 tribus de Israel y son la raíz del árbol. El árbol de la iglesia, que hoy tiene miembros de todos los pueblos y todas las naciones, no solo de los judíos, tiene sus raíces en los 12 apóstoles, que son el pueblo del Antiguo Testamento que continúa creciendo. Hemos sido injertados en ese árbol, en ese olivo que viene de la antigua alianza. De manera que se transformó de un pueblo étnico, de una nación, pasó a ser transformados por el Espíritu en un pueblo universal, en una iglesia que es católica, en una iglesia que tiene miembros de todo el mundo. Y nosotros celebramos el hecho de que el Señor haya querido que a nosotros no nos toquen las migajas, sino el plato fuerte, que tengamos al Cordero de Dios como nuestro alimento, el Evangelio, la ley del Señor, que hoy por hoy está escrita, no en tablas de piedra en hebreo, sino en nuestros corazones, cada uno en nuestro lenguaje, para que todos podamos vivirlo. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Spiritus Domini, Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y piedad, Espíritu de temor de Dios, Ruach Adonai, Spiritus Domini. Spiritus sapientiae et intellectum, Spiritus consilii et fortitudinis, Spiritus scientiae et pietatis, Spiritus timoris